Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Venimos a la vista frontal, croquis, y voy a trazar un borrador de la mitad, ya que es una figura simétrica. Solo voy a hacer el lado derecho, entonces hago un borrador. Para posterior dar las medidas correctas. Venimos a cota y necesitamos dar las medidas correctas, que tenemos una medida horizontal de 53, una altura de 14, de 21 y de ancho es de 27. Ya correcto, venimos a operaciones, extruir. La extrusión tiene una longitud de 52. Invertimos 52 y aceptamos. Tenemos un chaflán de 45 grados y 13 milímetros de longitud. Venimos a redondeo, ahí encontramos chaflán. Seleccionamos la arista y damos las medidas correctas: 13 milímetros, 45 grados y aceptamos. Ahora vamos con las circunferencias. Selecciono el croquis donde se va a ubicar, control 8 para posicionarme y trazo dos circunferencias. La primera tenemos un diámetro de 8 y la segunda de 9. Posicionamos en las medidas que se nos asignan, que es de una distancia de 13 y de 19. Además, con la mitad tiene una distancia de 40 y ahí está perfecto. Aquí ya se desconfiguró. Voy a darle una condición a las dos circunferencias. Selecciono los dos centros y colocamos que sea vertical. Ya, ahí está perfecto. Venimos a operaciones, extruir, corte y por todo. Ya aceptamos. Ya, ahora vamos por la parte media. Para ello voy a seleccionar esta cara para proceder a cortar. Control 8 para posicionarnos. Tenemos un recorte de 5 y en la parte superior de 11. Entonces trazo una línea de 5 hasta la parte superior de 11 y cerramos. Ya, damos las medidas correctas: 5. Tenemos esta altura también que es de 5, y con respecto a la arista derecha es de 11. Ya, doy la medida correcta, 11, y ahí quedaría perfecto. Cerramos, ya que voy a efectuar una operación de corte. Ya, además me hace falta la circunferencia. Venimos a arco de 3 puntos y seleccionamos los 3 puntos. 1, el punto 2, y el radio, que es de 54. Corte inteligente y doy un radio de 54. Ya, no se olviden de cerrar la operación, ya que va a efectuarse una operación de corte. Ya, cuando está correcto se marca de un tono oscuro. Venimos a operaciones, extruir, corte. Seleccionamos las dos áreas y vamos a colocarle por todo. Ya aceptamos. Ahora venimos a la parte de la circunferencia. Selecciono la cara posterior, croquis, control 8, y aquí voy a trazar una circunferencia en la mitad de un diámetro de 32. Además tenemos el radio, que es de 18. 27 menos 18, 9. Entonces voy a trazar una línea de referencia de 9
de 9 milímetros. Y con respecto al lado derecho de esta línea, voy a trazar una nueva línea que sea tangente a mi elemento. Ya, ahí me sale el símbolo de tangencia. Está correcto. Vengo a línea punto medio, al extremo inferior de mi circunferencia, trazo una línea horizontal, y procedo a cerrar los elementos que necesito recortar. Ya, elimino los excedentes. Ya, nuestra circunferencia, suprimir, y ahora sí, y ahí puede quedar. Venimos a operaciones, extruir corte, y ahora sí vamos a seleccionar el área que necesitamos cortar y vamos a darle que sea por todo y aceptamos. Ya, control 7 para revisar. Ahí está ya de forma correcta. Ahora el siguiente paso es crear una asimetría al lado izquierdo. Entonces para ello venimos a simetría, seleccionamos la cara eje, en este caso la de la mitad, y aquí eliminamos y venimos a sólidos para simetría y seleccionamos el sólido y aceptamos. Control 7. Revisamos, ahí está de forma correcta. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les sirva. Adiós.